Queremos decirles que allá afuera está más frío. Desde anoche, hermanos, prendimos al aire, pero es todo lo que nos dio. Ya va subiendo, gracias a Dios. Llegamos aquí temprano a las 9 y no había subido ni a 60, pero ya parece que ya subió a 62, ya se siente mejor. Vamos a continuar, hermanos, en nuestra adoración a Dios. Y hoy, en esta mañana, quisiera hablar de alguien que fue muy grande en la historia del pueblo de Israel, un rey muy próspero, muy rico, muy sabio. Sin embargo, el fin de él no fue así. Salomón. Cuando hablas con un israelita, hasta la fecha, ellos tienen a su héroe y a su legislador, a su rey preferido, y es el rey David. Pero David no alcanzó tanto como Salomón. Sin embargo, nosotros sabemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Salomón, su hijo, no fue así. Vamos a leer segundo libro de Reyes en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Ahí tenemos, es el primer libro, perdón, no es el segundo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, 1 al 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que se acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto y principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, hay algunas lecciones que vamos a tener acerca de este hombre llamado Salomón, y que son cosas, hermanos, que quizás para nosotros pues sean obvias o sean simples. Pero a veces, hermano, en lo obvio y en lo simple, nosotros podemos aprender. Vamos a ver 2 lecciones y vamos a concluir con una verdad maravillosa. La primera lección que hoy vamos a hablar es de que Salomón, ahorita lo vamos a leer, Dios le dice que le pida lo que quiera, que Él se lo va a dar. Hay cosas, hermanos, que están en el corazón del hombre, y creo que todos nosotros de una u otra manera le hemos pedido cosas a Dios.
A lo mejor, hermanos, si estamos enfermos, pues le pedimos salud. Si estamos quebrados, le pedimos dinero. Si estamos solos, le pedimos pareja. Yo no sé qué es, hermano, lo que pedimos nosotros. Sin embargo, Salomón ahora es el rey. Salomón le ha heredado un reino grande y él es un joven inexperto, es un muchacho, se cree que tendría unos 19, 20 años y que él, hermanos, va a conducir al pueblo de Dios. Y lo que él hace, hermano, es de que él pide sabiduría para su trabajo. Dios le da sabiduría en abundancia. Pero después, hermano, también Dios le da riqueza y es el rey más rico de toda la historia, no solamente de Israel, sino de la humanidad, porque Dios le dice que ni antes ni después habrá un hombre tan rico como él. Pero al final, hermanos, de sus vidas, Salomón le falla a Dios. Su corazón empieza a desviarse y hay cosas que Salomón hizo, hermano, que lo llevaron en un declive, cayó un escalón, luego el otro, y luego se fue por la resbaladilla y el tobogán. Y él se fue en un vacío, hermanos, donde ya no había fondo. Él llegó viejo y se convirtió en un idólatra y en un promotor de la idolatría. Qué triste, hermanos, es de que muchas personas empiezan muy bien su cristianismo. Son personas muy dedicadas, muy consagradas, pero después a lo largo de la vida empiezan a quebrantar mandamientos de Dios y al final, hermanos, quedan peores. Algunos mueren solos, enfermos y sin fe en el Señor. Esta es la triste realidad de Salomón. Y hoy vamos a ver dos verdades, hermano. Y la primera es esta: que recibir sabiduría, sí, estoy hablando de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría maravillosa de Dios, no garantiza nuestra continua fidelidad con Dios. Esto parece ser, hermano, contradictorio. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y luego al final dice: y le será dada. ¿Qué hizo Salomón? Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré. Te lo voy a dar, Salomón. Y bueno, él responde en el versículo 8 al 13 de la siguiente manera: tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por la multitud, incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tuyo tan grande? Y al Señor le agradó que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió, hermanos? Pidió sabiduría para él entender entre lo bueno y lo malo. Él pidió sabiduría para aprender a hacer juicios justos, éticos. Él pidió sabiduría, hermano, para poder gobernar a ese gran pueblo que le había dejado, pues, su padre David.
Él pidió sabiduría porque Él también va a ser el constructor del templo. Él tiene los planos, tiene el dinero, van a que organizar trabajadores. Era mucho trabajo, hermano, lo que Él tenía que hacer. Además de ello, Él también estaba haciendo su palacio, la casa de Dios, la cerca o la barda o las murallas de Jerusalén. Él fue realmente un constructor muy grande y la sabiduría la pide a Dios. Y Dios dice, me agradas lo que tú estás pidiendo. A veces me pongo a pensar en nuestras oraciones, hermano. Cuando nos ponemos a orar, que el Señor dice, pues cierra tu puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El Señor se agradará de nuestras oraciones. Algunos de nosotros hemos pedido sabiduría en casa para poder guiar a nuestra familia. Hemos pedido sabiduría en el trabajo para poder ir creciendo, hermanos, y hacerlo con mayor calidad. Hemos pedido sabiduría para salir de los problemas en los que hemos entrado. A veces, hermano, no lo hacemos, ni siquiera oramos. Pero Salomón, hermanos, él ora por sabiduría. Y a Dios le gustó esa petición y le dice, porque no has demandado esto, ¿no pediste? ¿Qué no pidió, hermano? Muchos días. Él no pidió ser longevo, no pidió, hermano, el agua de la eterna juventud. Ni pediste para ti riquezas. No más, Señor, con que me dieras unos 20 milloncitos, con eso me conformaba. Me quedan unos 20 años de vida, un milloncito por año. Él no pidió riquezas, hermano. Ni pediste la vida de tus enemigos. Sabemos que en la antigüedad, hermano, y aún en nuestro tiempo, ¿verdad?, hay vecinos o hay países que siguen atacando y siguen creando problemas, queriendo conquistar tierra. Bueno, ni demandaste, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. A veces nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, tenemos un elemento que nos estorba y es la duda. Y a veces nos ponemos de rodillas o de pie o costado o como sea y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame con este muchacho, ayúdame con esta situación, Señor, hazme más sabio, Señor, dame esto, aquello. Pero muy dentro de nosotros no creemos que eso va a pasar. Y Santiago sigue diciendo, si vas a pedir sabiduría, pero pídela con fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar. ¿Has estado un día allí en la playa mojándote los pies? ¿Verdad? Y va la onda hacia allá y regresa. La ola del mar va y viene, va y viene. Y así, sí me va a ayudar, no me va a ayudar. Me va a recibir, no lo voy a recibir. ¿Lo creo o no lo creo? Y ahí empezamos, hermano. Pues Salomón, hermano, lo creyó y lo recibió. Dice la palabra de Dios en el 4:29 al 34, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y tan dilatado corazón como la arena que está en la orilla del mar. Esto, hermano,
Algunos creen que es una hipérbole, una exageración. Pero aunque fuese así, hermano, es una expresión que muestra la grandeza y la abundancia de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero luego hacen una comparación el escritor y dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Esraíta, más que Herman, Carcol y Darda, hijos de Maón, y fue conocido entre todas las naciones del alrededor. Fue tan grande, hermanos, la sabiduría de Salomón que nosotros tenemos en la Biblia varios libros que se llaman así, de sabiduría. Tenemos los Proverbios, tenemos el Cantar de los Cantares, tenemos el Eclesiastés, hermano. Son excelentes obras de arte, hermano, donde se diserta acerca de los animales, acerca de las plantas, acerca de la vida, acerca de los contrastes del rico y pobre, del que no come y come. Bueno, tantas cosas. Este hombre fue muy conocido, hermano, por su sabiduría. Hubo gente desde muy lejos, hermano, que oían la sabiduría de Salomón, como la reina de Saba, que venían y se asombraban. Decían: lo que yo he oído no es ni la mitad. Dice: bienaventurados tus siervos, mira cómo visten, cómo se comportan, cómo hablan, mira tus banquetes. Hermano, la corte de Salomón llegaba más o menos como a 3,000 personas. Esos eran los banquetes diarios y se hacían de los mejores, hermanos, platillos. Decía: dichoso la reina de Saba, tus siervos que te escuchan tu sabiduría. Al hablar era miel, hermano, que destilaba del panal. Un hombre sumamente sabio, un hombre, hermano, que resolvió problemas, un hombre que no solamente, hermanos, tuvo sabiduría para gobernar, sino sabiduría en muchas artes de la vida. Pero ¿qué cree que pasó? Dice con tristeza el capítulo 11, del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué había dicho? No te unirás a ellas. Tú te vas a casar, eres de Israel, con uno de Israel. Tenemos 12 tribus. Bueno, 13, ¿verdad? Con los levitas. Y entre todas esas tribus, tú vas a buscar esposa. ¿Por qué? Bueno, hermanos, Dios simplemente hubiera dicho en su ley a Israel, ¿verdad? No te unas con estas mujeres y ya, porque yo soy Dios y te lo mando y cállate. Como a veces los padres le dicen a los hijos, ¿verdad? Abusan de su autoridad, no hay argumentos. Pero Dios no lo hizo así. Él siempre le dice por qué. Y le dice: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor. Yo le digo que no ande subiendo ahí arriba de la trave, ahí se va a caer mucho. No, yo ando ahí arriba, hasta con un paso, a un solito. De repente, ¿cuántos de nosotros no nos vimos
en este tormenta invernal, ¿verdad? No salga, se va a resbalar. No, yo puedo. Y yo puedo manejar, y de repente, ¿cuántos accidentes hubo? Hay veces, hermano, que nosotros no entendemos que si Dios nos está prohibiendo algo es para nuestro beneficio. Salomón no le interesó eso, hermano. Él dice, yo puedo, yo soy sabio, yo las voy a convencer, yo las voy a traer al contranismo, yo voy a hacer, ¿verdad? Los jóvenes de hoy siguen pensando así, ¿verdad? Yo la voy a cambiar, o yo lo voy a cambiar. No podemos ni cambiar nosotros mismos, necesitamos la ayuda del Señor, mucho menos el corazón de una persona. ¿Qué pasó con él? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Qué había dicho Dios? Mira, no te cases con estas cananeas, con estas paganas, porque son unas idólatras. Te van a llevar a adorar a sus ídolos. Sus mujeres le desviaron el corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron el corazón tras dioses ajenos. ¿Quién se equivocó, Dios o Salomón? Salomón, hermano. Dios se lo dijo: no te cases con esas mujeres, porque te van a hacer un idólatra. Y mira, le fueron haciendo piojito. Ándale, mi amor, ándale, vente, mira, adorar a Jehová, sí, pero ahora también adora esto, y adora a la Virgen. Mira, ahora adora a los santos, ahora al niño de Atocha, al San Martín de Porres, bueno, hasta el Juan Diego ya se adora. En nuestros tiempos, cuando éramos nosotros de la iglesia tradicional, pues no lo adoráramos. Ahora cada día hay más. Esto, hermanos, es difícil. Y su corazón ya no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de David. Pues, ¿quién va a estar orgulloso de un rey así? Por eso los israelitas, Salomón, hombre, que se desaparezca su tumba, y no sabemos si tú vas a Israel, ahí está la tumba de David, se cree que ahí está hasta el sarcófago. Es que el corazón de David era perfecto. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice que el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Ahorita lo leyó el hermano. Si yo tuviera la ciencia para conocer todo y si no tengo amor, pues de nada me sirve. Oh, es que este hombre es bien sabio, es que conoce tanto la Biblia, es que esto, pero eso no garantiza, hermano, que él vaya a tener una vida de fidelidad y que pueda morir en fidelidad. Ojalá que sí sea, pero en Salomón, él desobedeció a Dios y se apartó y cayó de la gracia de Dios. Pero hay algo diferente, hermanos, o algo que también él recibió, y son las riquezas. Y conste que él no las pidió. Está subrayado, él no las pidió. A decir verdad, hermano, el rey David ya le había dejado mucho. Y él también como rey ya tenía mucho. Y él podía haber alcanzado y alcanzó mucho. Pero él, hermanos, no pidió dinero, no pidió riquezas, pero las recibió. Dios le dice: también te he dado todas las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Esto, hermanos, de la longevidad, Salomón murió de 60 años, hermano. Casi la mayoría de los reyes de Israel murieron a esa edad.
Y hoy en nuestros días, pues podríamos decir, pues murió joven, porque ya hay gente que está muriendo 80, 90 años. ¿Le dio riquezas Dios? ¿No las pidió, hermano, y empezaron a crecer, pues, las casas? Empezó a crecer el oro, la plata, empezó a hacer alianzas con las naciones y le mandaban tributo, y luego se casaba con reinas de naciones extranjeras y venían las bendiciones, y él tenía un paso real donde cobraba un impuesto. Él hacía muchos negocios. Es más, él también puso leva, que todos los que trabajaran no tuvieran sueldo, que trabajaran gratis un mes por año y se turnaban todos. Esto era, hermanos, impresionante. O sea, él construía y no estaba pagándole a la gente. De tal manera, hermanos, que esto que Dios le da, lo recibe, y en el 10 se hace un resumen breve de lo que este hombre tenía. Dice el 10, 23 al 27. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinentes, los cuales llevó a las ciudades de los carros junto al rey en Jerusalén. E hizo el rey en Jerusalén que hubiera tanta plata como piedras, y abundaran los cedros como las higueras de Sela. Cuando Salomón, hermano, tuvo la riqueza que vino de parte de Dios, no fue una mazorca, hermano, no fue un costal. Dios le abrió el granero entero, y vinieron las bendiciones que sobreabundaron y abundaron, de tal manera, hermano, que la plata era como si hubiera piedras, y el cedro, que siempre ha sido una madera fina, pues en abundancia. Esto, hermanos, fue algo impresionante. Y si tú lees del capítulo 3 hasta el 11, donde él muere, tú lo vas a ver, un trono de oro con una escalinata gigante, unos leones de oro, unos vestidos lujosos, el esplendor, la extravagancia, el lujo. Era algo, hermanos, que nadie de los reyes había tenido ni tendrá. Dios le dio gloria, riqueza, poder, sabiduría. Él, hermanos, era alguien muy especial. Sin embargo, él no estaba, hermano, allí atinándole a el brasero para que se calienten los frijoles, y estamos todos alrededor esperando, y nomás un platito, hermano, porque es probete y no llenete. Ese hombre creció, hermanos, en pañales de seda. Era hijo del rey David, y él vivió en la abundancia. No tuvo ninguna necesidad, ninguna carencia. David, hermano, anduvo siendo perseguido por Saúl, anduvo allá pasando hambres y fríos en el desierto. Pero este Salomón, hermano, Dios le dio paz a todo su alrededor, y él tuvo riqueza y abundancia que ninguno, hermanos, se le compara con él. Sin embargo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermanos? Si tú tienes dinero lo suficiente para tus biles
o para tu gasto mensual, y te sobran por ahí unos 300, 400, bueno, si no piensas en el futuro te los gastas. O hasta gastas de más y te endeudas con la tarjeta. Si eres más sabio, a lo mejor ahorras la mitad y la mitad nos toca ir a cenar en la calle. Unas baleadas. No cuestan tanto, ¿verdad? No cuestan tanto. Pero si tú tienes para el gasto de 1000 años y tú tienes casas, siervos y millones, a lo mejor como Bill Gates o con ese señor el que se apellida, amigos, lo único que me gusta es Buffett, ¿verdad? Ese gente millonaria. ¿Tú te preocuparías por ello? No. Este hombre no tenía ninguna preocupación. Y mira lo que pasó. 11, 5 al 7. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces, este es el colmo de los males. Te casaste con la idólatra y ahora quiere que le pongas una capillita a la Virgen. Tienes plata, ¿no lo vas a hacer? Para complacer a tu esposa, a tu amada esposa. Y ella te va a decir, oye, así como le hiciste templo a Jehová, mira, y a mi Milcón, a mi Virgencita, a mi San Juan de los Lagos, no le has hecho nada. Quiero que le hagas también un templo. Él les edificó altares, hermano. A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Ya este es el colmo de la desfachatez. Ya es el colmo. Aquí está, hermano, el monte de Sión. Ahí está Jerusalén y edificó un grande templo a Dios. Pero bajas la colina y enfrente está la competencia. Salomón le edifica, hermano, un templo a sus mujeres moabitas. Frente y llega a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. No dudamos, hermano, que la gente con dinero puede estar patrocinando la idolatría, que puede estar creando la idolatría y que a través de ese dinero mal usado, aquello, hermano, que recibió de Dios fue su perdición. Esto es algo, hermano, que nos puede pasar a nosotros. Quizás nosotros no vamos a tener el dinero que él tenía, pero a veces, hermano, tenemos el dinero que sobra y alcanza, y hay negocios donde pueden, hermano, generar riqueza. Y Dios, al que le da gracia y honra, Él puede dar la riqueza, hermano. Y esa misma riqueza puede ser mal usada para fines egoístas o equivocados. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos, pero no guardó lo que Jehová le mandó. Desobedeció.
Y tan fácil, hermano, que es desobedecer. La sabiduría, hermanos, que tenemos y el conocimiento, si nosotros no lo llevamos a la obediencia, hermano, eso mismo será nuestro fracaso. Y las riquezas y lo que Dios nos da, hermano, y si tenemos de más, o a veces hasta si no tenemos, eso mismo puede ser la piedra para alejarnos y desobedecer a Dios. ¿Y qué resta entonces? El todo del sermón es este. Él, hermanos, cuando ya fue viejecito, él escribió un libro que es el Eclesiastés. Y el Eclesiastés, hermano, así termina, y este es el todo de nuestra lección en esta mañana. Dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin? Ahí está el viejecito, hermano. Ya está Salomón. Y algunos creen que por ahí hay cierto arrepentimiento, cierta reflexión, ciertos residuos de restauración. El fin de toda esa sabiduría, de toda esa riqueza, él dice en el Eclesiastés 3, todo lo que mi ojo vio no se lo negué. ¿Le gustaba esa mujer? La quiero. ¿Le gustaba esa casa? La quiero. Todo, hermano, lo que él anhelaba y codiciaba, no se lo negó. Y él dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué? Y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hermano, ¿qué es el todo del hombre? ¿Dónde está su plenitud? En guardar los mandamientos de Dios, en temerle. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Dios le dijo a Salomón, ya no lo vamos a leer, le dijo, tu corazón está mal, se ha apartado de mí, yo voy a romper el reino. Te voy a dejar solo una tribu por amor a David, no a él, y se dividirá tu reino. Todo aquello que construiste y engrandeciste vendrá a ser para otras personas. Y la conclusión aquí es, hermano, que seas soltero o casado, obedece los mandamientos de Dios, porque eso es el todo del hombre. Seas pobre o seas rico, vivas a la semana, al mes, alcances, no alcances, te sobra o estés bien desahogado. No importa eso. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Jesús lo dijo en Mateo 7:21 de otra manera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La clave de todo, hermanos, y este es algo que tenemos que aprender hoy, que debemos de ser fiel y obedientes a Dios. Si Él nos dice, hermanos, que hagamos esto, debemos de hacerlo. Y si Él nos prohíbe esto, lo debemos de hacer para nuestro bien. Y no solamente para nuestro bien, sino para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. En Apocalipsis 16:15 dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y se vea su vergüenza. Hay que velar, hermano, hay que velar en santidad, obedeciendo al Señor. Y concluyo con esta frase: una correcta relación con Dios. Si usted quiere tener este año una correcta relación con Dios, apropiada, óptima, va a descansar siempre en una obediencia constante, continua y voluntaria a sus mandamientos. No es mi voluntad,
sino es la voluntad de Dios. No es mi forma de pensar, sino es la forma de pensar de Dios. No es sujetarme a mi voluntad, no es sujetarme a la voluntad de Dios. Él es el que manda y yo soy el que obedezco. Las lecciones, hermanos, ahí están, y esperamos que este año podamos ser una iglesia y cada uno de nosotros, soltero o casado, pobre o rico, seamos fieles al Señor, y que cuando nosotros, hermano, el Señor nos llame, ya sea por accidente o por muerte natural, ya sea cerquita este año o muchos años después, que nosotros podamos acercarnos a Él y que Él nos diga: bien, buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera venir a esta salvación? La salvación es a través de Jesucristo, y a través del Espíritu Santo nos da fuerzas para obedecer los mandamientos. Recuerda bien que el recibir sabiduría no garantiza una continua fidelidad. Pídela, así como la pidió Salomón, pero no te apartes de Dios. Él sí se apartó. Recibir riquezas o comodidades pueden desviar nuestra fe en Dios. Mantente siempre con tu fe en alto en Dios y tu confianza, y no seas como Salomón. Obedece los mandamientos todos los días de tu vida. Tengas esposa o no, dinero o no, sabiduría o no, obedece el Evangelio y los mandamientos del Señor. Y Él nos dice dos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Habrá alguien que quisiera obedecer a Dios? Pasando al frente, confesando su fe y queriendo ser bautizado o bautizada para el perdón de los pecados. Hoy le invitamos a que obedezca, no solo que lo escuche y que lo sepa, sino que dé ese paso de fe y que obedezca los mandamientos de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.